Y hablarles, además de las movilizaciones y tal vez de las cifras que nos deja la brutalidad policial sin precedentes que hemos vivido en el país. Y digo sin precedentes porque no existen precedentes en términos de lo que ha sido la represión policial. Si nosotros revisamos las cifras chilenas, las cifras ecuatorianas y hasta las cifras norteamericanas en el Black Lives Matter, pues creemos que nosotros superamos las cifras de esa brutalidad policial. Nosotros estamos hablando de aproximadamente, o no, más bien más de 80 jóvenes asesinados. Estamos hablando de decenas de jóvenes que han perdido sus ojos de lesiones oculares. Estamos hablando de chicas abusadas sexualmente. Y cuando hablamos de cifras, digamos, nos alertamos por el número, pero realmente aquí estamos hablando de personas digamos, que han roto su confianza institucional, en primer lugar, de que la protesta podía tener un tratamiento completamente diferente, sino además de proyectos de vida de familias enteras. La gente salió en 2018 a movilizarse por la juventud del movimiento estudiantil y profesoral, en unas movilizaciones que creíamos en ese momento iban a ser unas movilizaciones absolutamente masivas. Luego vuelven y salen en el año 2019 el movimiento indígena, que también fue brutalmente reprimido, al igual que el movimiento estudiantil. Después se da la salida también del paro nacional en el año 2019, donde muere Dylan Cruz. Y hay un antecedente dramático a la violencia policial que vivimos en medio de este paro nacional, y fue precisamente la noche del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá, cuando Javier Ordóñez, un abogado de 40 años, fue brutalmente asesinado al interior de un centro de atención policial, lo que desencadenó una protesta de la juventud bogotana. Más del 50% de este tipo de CAIs fueron incinerados, pero murieron 14 jóvenes que fueron disparados a quemarropa por parte de la policía. Y que hasta el día de hoy no hay respuestas de por qué los policías dispararon en contra de los manifestantes, y mucho menos del por qué habían civiles disparando o policías entregando armamento a civiles. Esto lo vimos de manera dramática, repetido en el paro nacional del 2021, que empezó el 28 de abril y que en nuestro criterio aún no ha terminado. La semana pasada en algunos barrios de Bogotá y en otros barrios de Cali volvíamos a vivir digamos, este enfrentamiento entre manifestantes y policías. Pero lo que es más, y de lo que yo quiero hablarles, es precisamente del papel de la juventud y de las mujeres que a través de este feminismo social que busca que todas las mujeres y que todas las personas seamos tratadas con igualdad, sin acudir a categorías de sexo, de orientación sexual, de identidad, de género, de raza, de etnia, de cualquier otra característica para restringir, pues obviamente nuestros derechos, pues realmente que este feminismo se haya expresado de manera masiva en las calles, no solamente en los últimos años, sino particularmente en el último estallido social que acabamos de vivir. Y me parece absolutamente importante resaltar el papel de las mujeres en medio de este movimiento, digamos, de esta gran movilización. Pero esto tiene unos antecedentes que creo que es importante resaltar en nuestro país. En Colombia, por ejemplo, el 11 de febrero de 1920 ocurre una de las primeras huelgas exitosas en la rama de los textiles. Recordemos que Antioquia era una de las zonas, digamos, textileras digamos, más reconocidas en el país, y aquí se da la huelga de las señoritas, que fue organizada por una mujer que se llamó Betsabe Espinal, una mujer antioqueña, una líder que con el respaldo de las trabajadoras de la fábrica logró, pues obviamente, algo que parecía imposible en ese momento, y fue la jornada de 9 horas, un aumento salarial del 40%, la expulsión de los capataces acusados de acosarlas sexualmente.
y hasta 1933 que se aprobó el bachillerato clásico para las mujeres, hasta la época en que las primeras mujeres se graduaron en la universidad ya en 1939, las mujeres que empezaron ya entrada la década de los 40, empezaron a ocupar cargos públicos sin haber sido declaradas ciudadanas, porque esto sucede precisamente ya a principios de los años 40, a pesar, digamos, de toda la lucha por hacer efectivo el voto femenino en 1957, luego después de que la Constitución Política expidió en 1991, algo importantísimo, que yo creo que es lo que lleva a las mujeres a lo que yo les voy a comentar más adelante para poder conectarnos con aquello que les estaba hablando, y es el derecho a la igualdad, el derecho a la participación, el derecho a la igualdad en la familia, la planificación familiar, el derecho al divorcio, a las condenas por violencia intrafamiliar, la igualdad en la unión libre, en el matrimonio, en la protección a las mujeres embarazadas, a una protección especial para las mujeres cabeza de hogar. Toda esta serie de medidas que quedan plasmadas en la Constitución Política de 1991, que es parte, fruto obviamente también de movilizaciones inmensas y de la voz aireada de una generación en ese momento que buscaba suscribir un nuevo contrato social. Pues desafortunadamente para las mujeres, pero también para la juventud, en primer lugar no pudieron acceder a esos mínimos derechos, son toda una serie de normas que de alguna manera se han quedado en el papel, y a pesar de que tenemos una legislación fuertísima, pues definitivamente la gente no ha podido acceder en primer lugar a ese Estado social de derecho, a la garantía de los derechos humanos, a la paz como un derecho que debe ser garantizado por el Estado colombiano, y finalmente quedamos en toda una serie de compromisos jamás cumplidos, como muchos de otros. Discúlpenme, voy a prender la luz, creo que está bastante oscuro. Y pues claramente nos lleva pues obviamente a toda una situación que vivimos de manera dramática ya en la década de los 2000, ¿no? A finales de los 90, a principios de los 2000, en la degradación más profunda del conflicto armado, cuando las mujeres, pues digamos, los cuerpos de las mujeres se convirtieron en botines de guerra, y a esa concepción de que el otro, de que aquel que pensaba diferente, que aquel que se manifestaba y se protestaba, tenía que dársele un tratamiento de guerra. Creímos en los acuerdos de paz del 2016 que debíamos haber superado esa lógica del enemigo interno, y que por lo tanto se podía avanzar en un debate democrático y en un debate sobre las ideas. Desafortunadamente esa no es la historia que ha vivido nuestro país. A pesar de que firmamos un acuerdo de paz, a pesar de que en teoría hoy deberíamos estar avanzando hacia esa paz estable y duradera, lo que tenemos es precisamente una situación absolutamente contraria por todo lo que les comenté al principio, pero además, digamos, porque el Estado colombiano fue incapaz de garantizar lo mínimo en medio de una de las situaciones más dramáticas que ha vivido no solamente Colombia, Latinoamérica, sino el mundo en el siglo XXI, y es precisamente la pandemia. ¿Y qué sucede en medio de este estallido social? Ese feminismo popular, ese feminismo social, también tuvo una cara de expresión y un liderazgo absolutamente impresionante. Vimos a las chicas de la primera línea, vimos a las madres de la primera línea acompañando a sus hijos en medio de este estallido social. Vimos a las abuelas en la segunda y la tercera línea, en los puestos médicos, en los puestos de salud. Vimos la solidaridad y el trabajo inmenso de generaciones completas, de padres que decían que, digamos que ellos iban a luchar por sus hijos y luchaban con sus hijos porque sus padres no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Y yo creo que ese es uno de los, digamos, de los grandes aportes, y podríamos decir que estas movilizaciones, que las movilizaciones que acabamos de vivir en Colombia, tienen definitivamente un rostro eh, un rostro de mujer. Yo creo que los movimientos de mujeres no solamente han venido creciendo en América Latina, que definitivamente han crecido en nuestro país,
que el movimiento feminista, que la reivindicación de derechos de las mujeres es una de las grandes reivindicaciones de nuestros tiempos, que la lucha por la igualdad es una lucha que nos supera, es decir, que en la cual nosotras somos amplificadores, que definitivamente nosotras estamos abriendo paso a una nueva generación de liderazgos realmente alternativos, pero sobre todo algo que ya hemos planteado en varios espacios, es una nueva forma de hacer política. Quiere decir que la forma de hacer política tanto de la izquierda tradicional como de la derecha tradicional no es el molde en el que caben las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones se están expresando de manera diferente, que las mujeres nos estamos expresando de manera completamente distinta y que definitivamente en América Latina y sobre todo en nuestro país y en el mundo tenemos que acostumbrarnos a que llega esa nueva forma de hacer política. Como generación, obviamente esta generación nuestra, como la de Gabriela, la mía, que somos una generación bisagra, tenemos la enorme responsabilidad no solamente de forjar procesos, de liderar iniciativas, de construir y de denunciar y de dar debates de relevancia para nuestros países, sino que las mujeres además, como ustedes saben, no solamente nos hemos preparado para gobernar, para ocupar todos los espacios de representación en una sociedad que cada vez tiene que ser más igualitaria y que tiene que adecuarse a los reclamos que están en las calles, a las voces que están en las calles, a la, digamos, al relato que existe en las calles. Claro que hay una disputa política que hoy tiene unos ejes transversales y que el feminismo es transversal a estos ejes, que la igualdad de género es transversal, pero también que la juventud es cada vez más incidente en los espacios de participación y tiene que tener una voz y una representación propia en los espacios de representación. Nuestra Creo que uno de los grandes logros que hemos tenido en medio de este estallido social es que Colombia empieza a generar un proceso muy fuerte de conciencia política que no habíamos vivido en los últimos años, que de alguna manera nos había sido negada, que de alguna manera había sido eternamente aplazada junto con toda una serie de derechos que definitivamente no se ha materializado aún en nuestro país y que definitivamente creo que estamos en mora de, de poder materializar una sociedad que realmente se ajuste a lo que como generaciones estamos exigiendo. Como les decía, siento que parte del estallido social pasa porque la gente está de alguna manera generando una revolución cultural, que el mundo que se nos está entregando no es el mundo en el que nosotros y nosotras deseamos habitar, que no es el mundo en el que deseamos heredarle a nuestros hijos e hijas, que entran nuevos paradigmas, que entran nuevas reivindicaciones, que planteándolo como esa generación bisagra, no a las generaciones más jóvenes, sino a aquellas que tenemos la enorme responsabilidad de acoger las luchas de nuestros padres, de trasplazar estas luchas a nuestros hijos, de saber hacer, digamos, ese tránsito de las luchas para que quienes vienen detrás puedan recoger esa sabiduría, esas experiencias y salir, digamos, de un lugar un poco más elevado, pero heredar países diferentes, no solamente en términos de igualdad, sino de lo que supone en América Latina superar los ciclos de la violencia. Nosotros tenemos enormes expectativas en nuestro país en relación con lo que puede suponer el hecho de que como nunca nos acercamos a la posibilidad de tener un gobierno alternativo en nuestro país, ¿qué significaría que Colombia pudiese alinearse con el progresismo latinoamericano por primera vez en su historia? Así como la modernidad llegó a México, Argentina, Chile, jamás llegó a Colombia y sería esta la oportunidad de ponernos a tono con el resto del continente. Celebramos obviamente los éxitos recientes en otros lugares del mundo. Agradecemos el enorme ejemplo que nos han dado las sociedades chilenas y las ecuatorianas y la boliviana en medio de estos estallidos sociales, en medio de estas movilizaciones masivas y por supuesto decirles que Colombia no es solamente un lugar de resistencia, que no es un espacio de supervivencia,
sino que hay enormes lecciones que podemos darle también al continente latinoamericano en términos de resiliencia, en términos de fortaleza, en términos de lo que ha significado para nosotros poder sobrevivir, construir memoria, reivindicar a nuestra gente, salir adelante, luchar por la democracia en medio de uno de los conflictos más largos y degradados del continente. Sino el más largo del continente. Que definitivamente tenemos todo que agradecerle a la generación que ha sido capaz de alzar la voz, de hacerlo en nombre de todos, de convocar a todos los sectores sociales y que esperamos que ese estallido social, esas voces de protesta tengan una expresión política también en las próximas elecciones, porque va a ser la única forma en la que podremos transformar del fondo el país. Sabemos que no podemos permitir que se mantengan en el poder los clanes corruptos, clientelares y sobre todo aquellas alianzas nefastas entre la política y los violentos, y que por supuesto Colombia y quienes habitamos este país, nuestros hijos y nuestras hijas se merecen un futuro en paz, un futuro en igualdad, la posibilidad de proyectar y de construirse a sí mismos en medio de una sociedad y sobre todo de sanar y de reconciliarnos entre los colombianos y las colombianas. Creo que ese es el objetivo. Yo creo que las nuevas generaciones nos han marcado el paso y que por lo tanto la responsabilidad que tenemos hoy es absolutamente inmensa. Yo lo dejaría allí y más bien esperaría tal vez algunas preguntas que quieran hacer quienes nos siguen en este foro, agradeciendo obviamente Gabriela por el espacio, pero creo que hay muchas preguntas y me gustaría responder sobre todo a las preguntas que tienen y que seguramente aquí desde Colombia podremos dar muchísimas luces. Un abrazo inmenso, todo mi abrazo, gracias por, por, eh, por sus palabras de aliento en el chat, aquí las estoy leyendo y bueno, mi abrazo fuerte de resistencia, de fuerza y bueno, aquí seguimos. Entonces estoy lista aquí para responder las preguntas. Muchas gracias. Hola María José, muchísimas gracias. Andrea Flores, acá desde la Ciudad de México, parte del equipo de Ideal, como me presentó la compañera Gabriela Rivadeneira. Pues muchas gracias. Primero aprovechar ahorita para mandarte un saludo y mandarte un abrazo muy afectuoso y de mucha solidaridad hasta Colombia. Agradecerte por la ponencia. Esta es nuestra última ponencia de este curso Mujeres, Poder y Política en América Latina. Qué mejor que tú nos estés acompañando para cerrar nuestro curso y pues agradecerte de nuevo el tiempo y el espacio que nos brindas para concluir con las actividades de este curso. Vamos con las preguntas y respuestas. Por tu parte tenemos aquí dos compañeras que levantan la mano. La dinámica es esta, a través de la herramienta de levantar la mano o a través del chat que está habilitado aquí en nuestra transmisión. Podrán interactuar con nuestra ponente, la compañera María José Pizarro. Entonces, María José, si te parece, voy a dar lectura a una que nos escriben justamente a través del chat y voy a pasar a dos de las compañeras. En este caso son Ángela Moscoso y Julia Claudina Brito, quienes quieren interactuar aquí un poco contigo. Entonces, te leo la primera pregunta, que es de Andrea Galarza Mayorga. Buenas noches, María José. Pregunto, ¿cuál es la manera en la que piensa la nueva juventud que mencionaste? ¿Dónde encasillarla en la política de los países de Latinoamérica? ¿Cuáles son esos paradigmas de estas nuevas generaciones en tu país? Gracias. Y Ángela y Julia Claudina, voy a ascenderlas como panelistas. Aguántenme un par de segundos en los que las habilito para poder verlas y escucharlas. Y María José, mientras te leo aquí otra pregunta que me aparece de Susana Enríquez. Estimada María José, vivimos nuevos tiempos sin duda. ¿Cómo esto se traduce en las luchas? ¿A qué nos enfrentamos en la actualidad? Y bueno, decirte de una vez que recibes muchos saludos a través del chat, desde Ecuador, desde Venezuela, desde Chile, Valparaíso, muchas compañeras conectadas. Y vamos entonces, vamos a lanzar este bloque con estas dos preguntas que te leí y las dos participaciones, y luego vamos contigo para tu respuesta. Vamos entonces con Ángela Moscoso.
Si nos ayudas, Ángela, habilitando tu cámara y tu micrófono. Muy buenas noches para todos los compañeros de la Patria Grande, especialmente para la doctora María José Pizarro. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ante todo, pues agradecerle y expresarle mi admiración, no solo por usted, sino por la historia política que sembró su padre y que muchos de nosotros hemos retomado como bandera para poder avanzar en esta tarea que no es fácil en un país como Colombia, pero ahí vamos hacia adelante, siempre con la esperanza de abrir nuevos caminos para las generaciones venideras, tal como usted lo ha dicho. Mi pregunta es la siguiente, doctora María José. Nosotras como mujeres que lideramos procesos políticos, culturales o académicos en este país, ¿cómo podemos llevar a cabo ese acercamiento con América Latina desde nuestras organizaciones, teniendo en cuenta pues que el gobierno actual se encuentra desalineado de lo que es este proceso en América Latina que está resurgiendo, que es un proceso de gobiernos progresistas y humanistas? ¿Cómo podemos nosotras como mujeres lograr ese acercamiento y servir de puente para entender que la unión en la diferencia puede hacernos avanzar como bloque? Le agradecería mucho y nuevamente le reitero mi agradecimiento y mi admiración total. ¿Falta alguna otra o ir respondiendo? Dime tú. Sí, María José, vamos con Julia Claudina y pasamos contigo para respuestas y luego vamos con otro bloque de preguntas. Buenas noches, María José, un gusto verte y saludarte desde aquí de Cuenca, Ecuador, mi tierra bonita. Yo me quedé, sabes que durante el estallido del clamor social en Colombia, estaba siguiendo justamente aquí yo por las redes sociales, más no por la prensa. Vos sabes que la prensa corrupta nunca pasó nada, pero gracias que las redes sociales nos alimentaban de tantas cosas que pasaba, pero sin embargo el gobierno aparentaba y trataba de mentir, de esconder las cosas, la verdad, lo que estaba pasando en Colombia. Yo te pregunto, ¿hicieron una evaluación después que terminó este estallido social en Colombia? Una evaluación, ¿cómo quedó el pueblo ecuatoriano? ¿Se asemeja más al próximo gobierno que sería gobierno socialista, progresista, o piensan continuar con esta derecha corrupta, como dice, que tanto mal ha hecho ya a los países latinoamericanos y sobre todo que nosotros estamos viviendo nuevamente aquí en Ecuador, porque el cambio es terrible? Y yo cuando nosotros estábamos con el gobierno de Rafael Correa era algo todo, como digo, maravilloso, todo ordenado, hasta en la seguridad, en todo era 10, pero ahora que volvió la derecha es totalmente un caos, no hay ya las medicinas, desaparece el achicamiento del Estado, es cada día más y más el desempleo total y vivimos ya un conflicto social terrible. Eso, una preguntita, por favor, ¿cómo quedó después del estallido social y si se hicieron una evaluación? Por favor, te pido que me contestes a ver cómo analizamos nosotros. Eso nomás, gracias, compañera María José Pizarro. Pues bueno, empiezo entonces. Yo creo que a nosotros se nos están planteando varios retos, pero no solamente es a la juventud y no solamente son retos para las mujeres, sino que son unos retos compartidos también para las generaciones de personas que resisten y que se plantean, digamos, un camino completamente diferente. Por eso te decía, no solamente es la superación entre esta división de izquierdas y derechas, que yo creo que la juventud no se reconoce obligatoriamente ni en la derecha ni en la izquierda, sino que busca otro lugar de enunciación, otro lugar digamos, de donde lanzar su grito político, que definitivamente no solamente hay una lucha por las rupturas entre los géneros, es decir, que no haya una clasificación binaria, sino que definitivamente podamos
digamos, entendernos más allá de los roles que nos han impuesto socialmente. Yo creo que esa es una de las luchas más importantes y sobre todo de las nuevas generaciones que nos cuestionan y nos interpelan constantemente en este sentido. Pero además hay una lucha que nosotros desde la Colombia Humana hemos planteado como la ruptura de los paradigmas y digamos de estas disputas eternas entre las derechas y las izquierdas en el siglo XX. Nosotros ya no hablamos de izquierdas o de derechas, nosotros hablamos de la política de la muerte y de la política de la vida. Cuando hablamos de este nuevo lugar de enunciación, quiere decir que cualquiera que se plantee la posibilidad de la vida en el planeta, de romper con las dinámicas digamos, extractivistas, con las dinámicas de la raza, del medio ambiente, de las sociedades y de las economías que ahondan y que profundizan el cambio climático, el grave cambio climático que estamos viviendo y que van a vivir nuestras sociedades en el futuro, que parte de lo que estamos viviendo en esta pandemia es precisamente por ese tipo de políticas, por el todo vale, por el mantener por encima de la vida los intereses económicos. Pues cualquiera que se plantee cara frente a esto y que tenga una posición definitivamente, independientemente de que sea de centro, liberal, de izquierda, etcétera, puede definitivamente y debe definitivamente, es un luchador por la vida en el planeta. Claro que sí hay posiciones al interior de estas posturas, pero definitivamente creo que es uno de los grandes paradigmas. ¿Qué nos dicen las nuevas generaciones y sobre todo después de la pandemia que acabamos de vivir? Pues que definitivamente pareciera que se agota la posibilidad de la vida en el planeta y por lo tanto un futuro para ellos. Y creemos que ese es uno de los grandes, digamos, cuestionamientos o reflexiones que quienes estamos en la política, o por lo menos aquí, desde este lugar de enunciación, desde la Colombia Humana, nosotros le estamos planteando a los movimientos de izquierda, que nos estamos planteando a nosotros mismos, pero que le estamos planteando a la gente, cómo vivir en un mundo donde, por ejemplo, el seguimiento a través de las plataformas y de las redes sociales se ha vuelto pan nuestro de cada día. ¿Qué decirle a la gente cuando se ha tecnificado o se ha intentado tecnificar, y sobre todo después de esta pandemia, muchísimos aspectos de nuestra vida? ¿Qué decirle a la gente cuando no existe un movimiento real por la soberanía alimentaria, cuando miles y miles de compatriotas en medio de los tiempos más adversos que hemos tenido que vivir, ha tenido que vivir el sufrimiento, el confinamiento y el hambre, cuando la gente en América Latina tuvo que escoger entre la muerte y el hambre, entre el confinamiento y el hambre, o salir a trabajar. Y yo creo que ese tipo, digamos, de situaciones absolutamente desesperantes nos tienen que plantear muchísimas reflexiones al interior, no solamente de nuestros movimientos políticos, sino de nuestra forma de vida, cuando además se invierte tanto en armas y sobre todo ahora en armamento para reprimir la protesta. ¿Cuál es el negocio real? ¿Quiénes están enriqueciendo con la contención a la protesta? ¿Cuánto se invierte en gases lacrimógenos, en armamento menos letal, en contener realmente los estallidos sociales que se han presentado en el continente? ¿Cuál es el negocio que hay detrás? Y yo creo que todas estas son preguntas que nos llevan precisamente a ese paradigma. Si nosotros defendemos la política de la vida y por lo tanto no solamente vamos a globalizar en términos del conocimiento puesto en función de la vida, y cuando hablo del conocimiento no solamente hablo del conocimiento científico, sino también del conocimiento político puesto en función de la vida y de la posibilidad de una nueva forma de interrelacionamiento en el mundo. Y creo que esos son los nuevos paradigmas definitivamente que nos plantea la juventud. Yo creo que son paradigmas que definitivamente y que son los grandes gritos de la juventud en las calles: la posibilidad de tener un futuro, la posibilidad de autodefinirse en términos sexuales, pero también en términos políticos, la posibilidad de entenderse más allá de las fronteras que nos han planteado, y sobre todo la posibilidad de tener un país en el cual vivir, en el cual crecer, es decir, tener sueños, tener esperanzas y tener futuro, que pareciera que es un discurso retórico, pero que nunca como hoy, nunca antes como hoy es tan urgente. En segundo lugar, pues bueno, ¿a qué nos enfrentamos? A
a definitivamente no poder cambiar el ritmo, en tener que seguir condenados. Tenemos 5 años, 10 años para que el cambio climático sea absolutamente irreversible y por lo tanto tenemos 5 o 10 años para plantearnos realmente la posibilidad de una vida diferente, la posibilidad de un sistema político diferente, la posibilidad de un conocimiento, pero también de un sistema político y unos estados puestos en función de salvaguardar no solamente la vida de la gente, sino la vida en el planeta. Y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos hoy en el continente. Cuando hablamos de Colombia, ya para responder la tercera pregunta, cuando hablamos de Colombia, yo soy una convencida de que necesitamos un gobierno de transformación absoluto, que no podemos seguir no solamente con los mismos de siempre, sino con más de lo mismo. Es decir, la misma forma de hacer política, la misma forma de plantear las relaciones estatales, la misma forma de plantear el relacionamiento entre regiones, la misma forma de afrontar la guerra, la misma forma de atender socialmente a nuestra gente, que definitivamente este país requiere transformaciones profundas y por lo tanto para materializar esas transformaciones y después de haber estado en el Congreso y de conocer, digamos, cómo se mueven los debates políticos y por eso y por lo tanto, pues digamos, los destinos de las personas desde el debate político en el Congreso, no solamente tenemos que ocupar todos los espacios de representación, sino que tenemos que llegar al poder y darle a Colombia la posibilidad de un gobierno completamente diferente. Creo que ese es el gran reto. Definitivamente hoy tenemos, pareciese que un péndulo que se devuelve, pero aún así la enorme insatisfacción con lo que han supuesto varios gobiernos neoliberales en nuestro país. Yo diría que más de una decena de gobiernos neoliberales en el país y por lo tanto lo que ha supuesto para nosotros el hecho de que jamás hayamos roto ni con el Frente Nacional, de que nunca hayamos roto con la alternancia de poder entre los sectores liberales y conservadores y que no hayamos tenido la posibilidad, como lo hicieron en otros países de América Latina, de alinearnos con lo que se estaba viviendo en el continente. A nosotros esa época dorada de América Latina nos fue negada, pero lo que tenemos es un grito de la juventud porque por primera vez esa posibilidad no les sea negada. Entonces tenemos que ganar a pesar de nuestras propias limitaciones, a pesar de nosotros mismos y de nuestras confrontaciones, pero teniendo claro que lo que nos está pidiendo la gente en las calles es un mandato que nos ha entregado y por lo tanto retornar al uribismo, a este gobierno de extrema derecha, a este gobierno de mercancía no es una opción para los colombianos y colombianas y que definitivamente esa expresión multitudinaria, como lo dije en mi intervención, tiene que tener una expresión política en términos de lo que vamos a hacer en las próximas elecciones en el 2013. Y allí habremos cambiado y transformado Colombia y por lo tanto podremos ponernos a tono con el resto del continente. Si no, sencillamente seguiremos siendo espectadores y casi que el Caín del continente y creo que Colombia hoy no quiere y no puede permitírselo. Muchas gracias, muchas gracias, María José. Te siguen enviando muchos saludos desde Los Ángeles, desde Argentina. Carolina Benjumea nos dice un saludo, María José Pizarro, mujer fuerte y poderosa de Colombia. Nos dicen también por acá, saludos desde los Andes ecuatorianos, Constanza Jauregui. Qué gusto escucharte, María José. La ola rosa de izquierda renacerá en Latinoamérica con más fuerza que nunca. Paula Carvajal dice, te admiro bastante, María José, como joven colombiana que ha seguido tu trabajo. Debo decir que eres una de las mujeres más influyentes en esta lucha femenina y en la sociedad colombiana. Admiro tu forma de ser y tu trabajo. Vamos con este último bloque de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta aquí en el chat y tenemos al compañero Sergio Bermeo aquí esperando para interactuar. Tenemos aquí 2 preguntas, perdón, en el chat. Paso a darte lectura y vamos con el compañero Sergio Bermeo. Voy a irte cambiando a panelista, Sergio, y mientras yo leo aquí las preguntas. La primera es de Thais Facina, pregunta desde Brasil. ¿Cómo ves la conexión de los movimientos feministas en América Latina para avanzar la agenda por derechos dentro de los países de nuestra región? Y la siguiente es de Diani Cuadrado, nos dice, ¿consideras realmente que las elecciones en Colombia han sido solo determinadas por el voto popular y que realmente el no ascenso del progresismo se debe a la falta de apoyo popular?
porque a mi ver las elecciones se han ganado a voto, pero dentro de la institución se pierden. Vamos ahora con la tercera pregunta de Sergio Bermeo. Pasamos a tu respuesta y damos cierre a esta sección de preguntas y respuestas de la conferencia del módulo 2. Sergio, te escuchamos. Buenas noches con todos, saludos a todos y todas. María José, un gusto haberte escuchado. Muchos saludos desde Quito, Ecuador. Quería hacerte unas consultas. Si es cierto este estallido social feminista que tú mencionas, ha resaltado justamente por estos últimos hechos vividos que han provocado que sí, este movimiento feminista se apodere, salga a las calles y empiece a reclamar sus derechos, empiece a buscar el trabajo, la vida, y esto, como en muchos otros países, ha llevado a generar políticas públicas en las cuales sean reconocidas sus derechos. Pero más allá de haber obtenido estas políticas, ¿cómo ustedes empiezan a capitalizar, digamos, estos movimientos feministas para que sigan teniendo vida, digamos, como movimiento, para que sigan luchando por estos derechos? ¿Y cómo empezar a educar, si se puede decir así, a la sociedad, a esta sociedad que todavía sigue siendo patriarcada, que sigue con ese pensamiento hegemónico patriarcado? ¿Cómo seguir educando a la sociedad para que se apodere y se cambie esta nueva ola que se está planteando? Esa es mi pregunta y felicitaciones y saludos. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, en primer lugar, yo creo que avanzamos en términos de las conexiones entre los movimientos feministas en América Latina para avanzar en una agenda común de derechos. Yo en particular, digamos, liderado con el apoyo de FESCOL, que es una organización alemana, un proceso que se llama Juntas y que busca, digamos, interrelacionar, interconectar a las mujeres legisladoras del continente, de manera que podamos pensarnos más allá de nuestros países, de plantear políticas públicas conjuntas y además, pues obviamente aprender de las experiencias positivas y de los logros de compañeras en otros lugares del continente. Entonces yo creo que como todo es un proceso, vamos avanzando, pero definitivamente nos queda mucho por hacer, sobre todo para poder materializar eso que te decía, que es poder avanzar en políticas públicas continentales y pensarnos más allá de nuestro país, de nuestro terreno. Si nos vamos digamos a las elecciones en Colombia, pues definitivamente creo que en gran parte tienes razón, definitivamente el voto popular no ha sido respetado en nuestro país y parte de que el progresismo no haya podido materializarse no es solamente por falta de un apoyo popular, sino también porque tenemos una lógica y unas elecciones profundamente clientelares, corruptas, una mercantilización del voto y también una manipulación de conciencias. Ahora no podemos negar que el uribismo ganó con amplísimas mayorías, que realmente fue una hegemonía, no solamente en términos de votos, sino hasta cultural en nuestro país, quienes tuvimos que salir al exilio con la llegada de Álvaro Uribe Vélez y llegamos cuando él dejó el poder, pudimos ver lo que supuso la Colombia antes del 2002 y la Colombia en la que nos encontramos en el 2010, la Colombia que vivimos del 2010 al 2018 y la Colombia que tenemos nuevamente hoy. Es casi que es una tensión dinámica que existe entre dos formas de concebir y de vivir este país y de plantearse políticamente, pero definitivamente el uribismo fue una hegemonía. La derecha ha sido una hegemonía a través de la manipulación de las conciencias, de ese enemigo interno, de esa cultura narco y paraca que hay en nuestro país, pero definitivamente ha sido una hegemonía que tenemos que romper, unos paradigmas que tenemos que romper, la posibilidad de construir un país realmente diverso, un país un país que realmente se reconozca en la diferencia y que se engrandezca con esa diferencia. Para ello, nosotros tenemos que saber, para poder enfrentar esa maquinaria con la que nos vamos a enfrentar nuevamente en el 2022, pues definitivamente la opción que yo veo, la que tenemos que materializar es la posibilidad del voto masivo y que en ese voto masivo nosotros podamos ganar con una muy amplia diferencia para evitar que definitivamente el sistema de fraude nos arrebate la posibilidad
nuevamente. Después de eso, el pacto histórico, que es esta confluencia de sectores sociales y políticos, se ha propuesto cambiar todo lo que sea necesario cambiar para poder enrutar a Colombia hacia un lugar completamente diferente. Finalmente, pues nosotros creo que vivimos, digamos, creo que tenemos unas expectativas distintas en términos, por ejemplo, de las elecciones que acabamos de vivir en otros países. Por un lado, en Argentina se da la llegada nuevamente del progresismo, en Bolivia muy luchada, aunque al final se imponen el deseo y el voto popular y el deseo de un país. En Ecuador, tristemente, ese revés que se da por el movimiento de mujeres en muchos casos, el movimiento indígena, que no es homogéneo, como tampoco es el de mujeres, y la juventud. Yo creo que aquí tenemos esos tres movimientos claramente están con nosotros y eso va a seguramente ayudarnos a impulsar la posibilidad y a pedalear y a materializar la posibilidad de cambio en nuestro país. El sistema electoral, y así lo dijo mi padre en algún momento, es una élite que se educa para hacer poder y para perpetuarse en el poder. Nosotros tenemos que con la voluntad popular poder expresarnos de manera absolutamente contundente en las urnas. Eso es lo único que realmente nos va a permitir este cambio y la posibilidad de que los sectores democráticos, más allá de los sectores progresistas y alternativos, sino sectores democráticos, digamos, lleguen y se alineen un poco con estas propuestas de cambio, que seamos capaces de seducirlos a ellos, pero seducir a las amplias capas de nuestro, a pesar de la propaganda negra que nos hay y que nos van a hacer con mucha más contundencia, con mucha más fuerza en las próximas elecciones, por lo cual tenemos que preparar el arma, el espíritu, el cuero para poder enfrentar, yo creo que las elecciones más difíciles que hemos vivido en décadas en nuestro país.